Buen día, tengan todos ustedes, los que nos siguen acá en Global TV a esta hora de la mañana. Ayer estuvimos disfrutando de una de las grandes voces de la gaita, compositor y gran amigo, Jack Pérez, con una gaita muy linda, que por cierto en aquellos tiempos, cuando Venezuela era otra, habían festivales gaiteros y participaban los mejores conjuntos y los mejores cantantes y los mejores compositores. Y esa gaita tan hermosa no ganó. ¿Y saben por qué? Porque se le atravesó nada más y nada menos que Astolfo Romero, que creo que con el mercado de los buchones. Otra gaita que si Emmanuel no está hoy muy molesto, porque él siempre está molesto cuando los Yankees ganan, entonces la pondrá más adelante. Bueno, de hecho esto de Jack Pérez, nos dedicamos a lo nuestro. Y la gente cree que hoy vamos a comenzar hablando o bien del triunfo muy glamoroso de los Yankees ayer, en horas de la noche, o de lo que acontece en Venezuela con el triunfo del gobierno en las elecciones de gobernadores. Pero no, la noticia en el Zulia es que ayer, como cosa extraña, reaparecieron las colas en las estaciones de servicio. ¿Y los apagones? Las colas volvieron y también volvieron los apagones. Allá a las 12 del mediodía comenzaron los apagones, una cosa increíble, hasta que en algunos sectores, después de 10, 12 apagones, se iba la electricidad. Y entonces, pero nadie dice nada, la gente sabe que pierde calidad de vida, pierde los electrodomésticos, deja de trabajar. Y yo decía, yo esperé anoche, inútilmente, no los recuerdos familiares que antes solían ocurrir, sino por lo menos alguien que invitara a una reunión amplia para solicitarle a Corpoelec una explicación por esto. No, nadie, todo el mundo resignado, porque es que yo creo que de verdad... ¿Tú crees que los venezolanos nos hemos resignado a este estado de cosas? Claro, a esta manera de vivir. Mira que al principio la gente empezó a comprar las bombas, ¿cómo se llaman? Las plantas eléctricas, pero a nosotros se nos habló de las barcazas, a nosotros se nos habló de un parque eólico para generar energía en La Guajira, y los gobernantes no dicen nada. Los gobernantes se dedican a amenazar y vaya que logran su efecto, ¿no? Logran amenazar a la oposición y la oposición prefiere pelear con Almagro. Antes que responderle a Maduro, le responden a Almagro. Oye, ¿verdad que sí? Y otra oposición, le responde a la oposición. Pero ellos no tienen nada que ver, ellos ganaron. Yo ayer oí lo que dijo María Corina Machado y oí lo que escribió Antonio Ledesma. Oye, ellos reconocen que los demás cometen errores, pero ellos no. Ellos ganaron. Y no es mentira, porque efectivamente el sentimiento abstencionista, si bien es cierto que no toda la abstención se pudo generar por efectos de la política, una buena parte sí, que pudiera alcanzar un 15, ¿qué porcentaje? Un 15, un 20%, que es bastante, que hizo perder al otro sector de oposición que quería ir a elecciones. Y eso tienen que tomarlo en cuenta. Ahora lo que pasa es que Antonio Ledesma, por ejemplo, paladín de las luchas sociales en Venezuela, no ha podido montar un partido. Desde que se fue de Acción Democrática no ha podido montar un partido, y vaya que lo ha intentado. Una figura o un alcalde que llegó sin votos, porque él llega en primera instancia porque compitió con Leopoldo López. Leopoldo López le ganó a Ledesma de abuso y luego lo pusieron a él porque Leopoldo fue inhabilitado o fue preso, no recuerdo ahora. Pero fue inhabilitado. Y se relanza la campaña de Ledesma, pero Ledesma no llega a ninguna parte, no tiene un partido Ledesma. Es más, creo que en el Parlamento tiene un principal y un suplente. Y la otra, María Corina, tampoco convoca a las masas. Son unos tipos muy sabios, muy doctos a la hora de utilizar la proclama, pero no son capaces de mover a la población. Pero tienen una audiencia, ¿no? Cautiva. Tienen, ¿no?, una audiencia, claro, pero no los acompaña en los movimientos de calle no lo acompaña. Entonces vemos, por ejemplo, una elección donde un partido prácticamente desaparece.
Algunos de los dirigentes se pierden porque lo están persiguiendo, que es el caso de algunos alcaldes. Después consigues a un señor de apellido Muchacho que llega con los votos de la oposición y luego considera que no debe votar. Sí, esto es una locura en la que la oposición ha caído. Claro, este gobierno vuelve loco a cualquiera. Tampoco es que ha sido a motu propio. Y luego tienes a María Corina, que tampoco comete errores. Ella no recuerda que les dijo al país: señores, si la Asamblea Nacional desconoce a Maduro porque abandonó el cargo, en 30 días tenemos elecciones. Ahora propone otra cosa, que la Asamblea Nacional nombre al CNE. Pero a mí me preocupa que yo, por ejemplo, que he venido señalando en algunas oportunidades ya reiteradas, que en Venezuela hay alguien que gobierna, hay una junta militar cívico, que nunca se supo ni se sabe quiénes son, pero ellos lo han dicho. Pero cuando tú descubres que en un país donde el dólar se compra por 30.000 bolívares y es el marcador de la economía, y hay personas que para una actividad de medicinas, para comprar medicinas y comprar alimentos, reciben dólares a 10. Oye, ¿ustedes creen que esos caballeros pueden no tener mucha influencia y mucho poder? Más aún cuando Aristóbulo Istúriz dice, si nosotros quitamos el control de cambio, nos tumban. ¿Y quiénes son los que tumban? Ustedes saben quiénes son los que tumban. Ahora, salvo contados dirigentes de la oposición, nadie habla de los militares. En Venezuela están gobernando los militares y tienen razones para gobernar, pero hay algunos que creen, entre ellos María Corina, Pablo Medina y Antonio Ledesma, que hay unos militares que van a ir a sacarlos de allí. Esos militares no han podido ni siquiera pelear por Baduel, que supuestamente es un héroe y un líder, y no han salido a pelear por Baduel. Entonces, si no han podido pelear por Baduel, ¿cómo van a pelear por los civiles? Esos militares no van a dar golpes de Estado. Y además de eso, en este país no queremos militares mesías, no queremos el mesianismo. Y además, los militares cuando den su golpe se van a querer quedar. Si ya están, pero se van a querer quedar con todo ahora. Los militares subrayan aquel verso que dice: no toquen la puerta, ya estamos adentro. A mí me dicen que cuando el gobierno tenía dudas en cuanto a las elecciones, dudas que no tienen hoy para las de alcalde, me dicen que un grupo de militares llegó y les dijo que no, que ellos tenían la fórmula, y montaron durante todo ese proceso de meses. Montaron un aparato. Claro, y el aparato estuvo, mira, sincronizado, muy sincronizado. Primero, algunos de la oposición nos distraían con algunas posibilidades de acuerdo. Entre bastidores llegaban a ciertos acuerdos que luego que se hacía la reunión los desconocían. Luego comenzaron a indagar vía encuestas qué pensaba la oposición y qué tan fuerte estaba la oposición y qué tan unida estaba la oposición. Y descubrieron que la oposición estaba dividida. Estaba dividida entre los que querían una elección y los que no querían. Es más, Henry Ramos, ¿verdad?, que creía en la elección, que le demostraron que era posible hacer una elección y que además que se podían, trasladar las expectativas generadas en el 2015, el 6 de diciembre de 2015, a una elección eventual en el 17, enfrentó en solitario a la Mesa de la Unidad y logró convencerlos de participar. Y era una estrategia correcta. Lo que pasa es que ellos nunca estudiaron las condiciones en las que iban y se enfrascaron en unas primarias. Y algunos creen que Acción Democrática ganó. No, Acción Democrática no ganó 4 gobernaciones, la ganó la Unidad. Esos son candidatos de la Unidad. Con los votos de Acción Democrática no hubiera ganado ninguno. Y eso lo sabe Henry Ramos. Entonces el gobierno aprovechó todas esas contradicciones y además de eso, ¿no?, generando desesperanza en la gente cuando inhabilitaban. ¿De acuerdo? Cuando hicieron correr la bola de que habían habilitado a uno, a otro le prometieron, a uno del Zulia le prometieron habilitarlo, y era mentira, lo engañaron también vilmente. Manuel Rosales fue engañado por el gobierno, que le dijeron que lo iban a habilitar, y cuando llamó a Maduro a las 4 de la tarde le dijo no lo podía hacer.
Lo habían habilitar a través de José Vicente Rangel, que tú decías, Rangel está enfermo. No, Rangel estaba de vacaciones. Y yo lo dije muchas veces, no anda enfermo, anda de vacaciones. Pues bien, descubrieron todas estas cosas, inhabilitaron, cambiaron centros, no permitieron el cambio en las tarjetas, es decir, hicieron todo lo posible por desarrollar su estrategia que les funcionó y ganaron la elección. Hay un caballero de apellido Feo, La Cruz o La Cruz Feo, no sé, algún Feo es, de Valencia, que dijo, yo tengo el 15% de ventaja porque tengo las actas. A las pocas horas, el hombre dice que ganó, que perdió. Henry Falcón pierde. Y Ocariz, que es un buen candidato, con una buena gestión en Sucre, pierde. ¿Y por qué pierde? Porque los mismos que hicieron perder a Enrique Mendoza en aquella oportunidad, los del Cafetal, los del Llanito y los más allá del Llanito, no votaron. Ayer, y con esto termino para que Arenas, que también quiere decir algunas cositas más, ayer cuando nos reunimos, por casualidad Arenas y yo estábamos desayunando en un lugar y no pudimos evitar que la gente se nos acercara a pedirnos una explicación sobre un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Llegaron unas personas que no habían votado, hablando de fraude y diciendo, esos gobernadores no se tienen que ya juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente, que los destituyan, que era lo que justamente se quería, que no tener gobernadores ni tener nada. Los tipos, cuando yo les dije, ¿dónde votaste? Tú no, yo no fui a votar. ¿Y tú? No, yo tampoco. Y ustedes son los que vienen a pedirle cuenta a los que desde la madrugada salieron a votar. Ustedes son. Bueno, pero es que nosotros, ustedes tienen una cuota de responsabilidad como la tienen los otros que votaron, pero no puede ser que la culpa se la pongan a los que fueron a votar yo, por ejemplo, lo haría 1000 veces. Yo lo haría todas las veces que sea necesario, porque yo ni tengo edad ni tengo vocación suicida. Yo no soy de los que mandan muchachos con escudos de papel a enfrentar a la Guardia Nacional. No, yo no. Aquí hubo gente que sacaba a los muchachos a la calle con unos escudos de papel. Sabiendo que, mentira, no salían de allí de los distribuidores de Caracas. Nunca llegaron a ninguna parte, nunca fueron a esas manifestaciones gigantescas que decían que en las redes no llegaban a ninguna parte. Ahora las hacían en el estado Miranda porque ahí gobernaba Capriles. Vamos a ver si ahora las van a sacar. Ahora que Héctor Rodríguez, esa nulidad del gobierno, que es gobernador de Miranda, le va a resolver los problemas. Pero ya vendrán las elecciones parlamentarias, ya vendrán las elecciones de alcalde. Y entonces veremos a los del Cafetal, a los de Chacao, a los de Baruta y a los de Latillo pensando en lo que van a hacer, y también a los del norte de Valencia. Aquí hay una discusión si fue fraude o abstención. Lo hemos dicho desde ayer. Obviamente que hubo un fraude que hemos llamado continuado, es decir, todo este proceso está viciado, todo el proceso. Es decir, las mudanzas, el no aceptar las sustituciones, es decir, todo un proceso que pudiéramos llamar fraudulento, es decir, totalmente irregular. Eso lo hizo el CNE porque porque está controlado por el gobierno. El CNE es la oficina electoral del gobierno y va a cambiar, si es posible, en la medida de lo posible, los resultados de los procesos electorales. Eso no hay la menor duda. El problema es que tenemos que ser justos y pensar si realmente la cuota de responsabilidad que tenían los venezolanos que no fueron a votar porque que estaban rabiosos, indignados, iracundos contra la MUD porque la MUD los había traicionado, no tienen una cuota de responsabilidad grandísima en que el gobierno se haya quedado por lo menos con 16 o 17 gobernaciones. 16 gobernaciones hasta ahora, porque finalmente creo que Andrés Velázquez parece que... Y ese es un tema que también tenemos que tratar a particularse. Exactamente. Entonces, no sabemos, es decir, yo creo que hay mucho de las dos. Y aquí hay que decirle a las María Corina, a los Aristilleta Granco, a los Petit Acostas, a los Carlos Blancos, a los Marianela Salazar, a ese mundo realmente que es brillante, tecleando, tocando, escribiendo en los tweets, que ellos tienen una cuota de responsabilidad muy grande, demasiado grande. Porque afortunadamente, miren, porque no hay mal que por bien no venga, un sector de los venezolanos fue a votar y se ganaron 6 gobernaciones.
Imagínense ustedes que no se hubiese ido a votar. Hoy en día estuviéramos pensando 23 gobernaciones en manos del gobierno. 23 gobernaciones. Como dice Francisco. Y sin posibilidad de ponerlos en entredicho. Exactamente. Ahora, mira, yo creo que la oposición se enfrentó, la oposición organizada en la MUD se enfrentó por lo menos a dos enemigos gigantescos. Uno es al gobierno, al Estado venezolano, con todos los recursos que tiene, y por supuesto a sus poderes de facto. ¿Cuáles son los poderes de facto que tiene el gobierno? El CNE, la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo de Justicia, que cambian resultados electorales, los cambian, indudablemente. Y el otro enemigo son los opositores de la oposición, que hoy lo que falta es dibujar una sonrisa que tienen en el alma, pero que no la expresan, pero la tienen. Había que escuchar a María Corina ayer y había que leer lo que dice el documento de Antonio Ledesma, para darse cuenta entre líneas de que ahí no hay ninguna indignación, ahí lo que hay es un silencioso se los dije, está allí presente. Entonces, tiene una cuota de responsabilidad demasiado grande en esto que pudiéramos llamar la derrota. Ahora, a propósito de la conversación que teníamos ayer con alguna gente que dijo no haber votado, pero que reclama de que no se puede ir a juramentar frente a la Asamblea Nacional Constituyente porque sería legitimarla, yo creo que aquí hay que jugar con el realismo político. ¿Qué es el realismo político? Mira, un mensaje a Juan Pablo Guanipa, que debe sentirse presionado por aquellas voces que dicen no te juramentes ante la Asamblea Nacional Constituyente porque sería legitimarla. Un mensaje a Juan Pablo: hay que ser realista políticamente hablando en este momento. Ser realista políticamente hablando es que tú tienes que tomar la decisión en un menú de opciones que tú tienes por delante. Puedes no irte a juramentar, pero tú sabes que los poderes de facto van a decidir sobre ti y te van a sacar de la gobernación. Y esa gente que dice hoy que se van a movilizar y van a destrozar las calles, y van a pelear y van a ir al Palacio de los Cóndores a sacar a quien esté, no van a conseguir su objetivo. Y vamos a perder una gobernación que fue ganada en buena lid y que fue ganada con un sacrificio gigantesco y enorme. No, y además que fue la culminación de un trabajo para sacar a uno de los peores gobernantes que ha tenido el sur en su historia. Exactamente. Claro, entonces, mira, la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima de origen. De origen es ilegítima. Así que un acto de juramentación o no, ni la va a legitimar ni la va a deslegitimar. Claro. Obviamente porque ella es ilegítima de origen, porque fue inconstitucionalmente convocada, porque fue inconstitucionalmente establecida y porque además de eso, la constituyente fue creada para elaborar una constitución y esta lo que menos ha hecho es elaborar una constitución. Así que mira, ni ganas ni pierdes nada yéndote a juramentar, Juan Pablo. Nosotros le proponemos, yo en particular le propongo a Juan Pablo Guanipa que si el requisito para asumir la gobernación del Estado es que tenga que juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente, que vaya, eso no le va a quitar, porque él a él no lo legitima la Asamblea Nacional Constituyente, lo legitiman los votos que en buena lid ganó en el Zulia. Y por supuesto los zulianos queremos que él sea gobernador del Estado. Y como queremos que Andrés Velázquez en Bolívar haga de la gobernación del Estado por lo menos una denuncia del saqueo que le están haciendo al país, las mafias del narcotráfico, las mafias militares y los grupos que se han enriquecido con las riquezas del país, que se las están llevando sin ni siquiera reportárselas al país. Entonces, yo prefiero a Velázquez, que es capaz de denunciar, y no a esos monigotes, esos hombres de paja que tienen allí en Bolívar y que pudieran seguir la obra de Rangel Gómez. Miren, tras el no reconocimiento del triunfo de Andrés Velázquez, que tiene las actas, está el narcotráfico y están los depredadores de narcomineros. Y están claro. Y están además de eso, sí, los traficantes de oro. Mira, esto hay que pensarlo bastante bien con cabeza fría. Lo peor que le puede haber pasado, lo peor que le pasa al país y que hemos comprado el discurso gubernamental es el concepto de traidor. Y otro mensaje para Juan Pablo: hay traiciones que no son malas, hay traiciones que a veces son inclusive buenas, entre comillas. Y te voy a decir, mira, el que inició eso de las traiciones buenas fue Judas. ¿Tú sabes lo que le hubiera costado a Jesús montar una iglesia como que le montó, que tiene más de 2000 años, chicos, sin la traición de Judas?
Bueno, mucho. Pero en todo caso hay que ser realista políticamente hablando. Es decir, lo demás es paja. Es paja. O aquella gente que ayer nos decía que había que, ¿cómo se llama?, que irrumpir contra la Asamblea Nacional Constituyente, calarse 4 años a Magledi, a la Chonita. Pues. A la Chonita, sí. Bueno, ahí la tienen. Bueno, con esto último, amigos, nos vamos a la pausa y en un instante vamos a tener con nosotros al doctor José Trinidad Martínez, que no sé si... Él viene a presentar un libro muy interesante, pero con él no podemos dejar de hablar de un tema que a él le gusta. Ya está en el estudio el doctor Martínez, con él vamos a hablar de todo, porque está interesadísimo en lo que estamos diciendo sobre la política, pero no podemos dejar de lado al libro. En tanto regresamos con ustedes. Aquí seguimos, amigos, ahora en compañía del doctor José Trinidad Martínez. El doctor Martínez no necesita presentación. Es una figura del mundo de la medicina muy conocida, demasiado conocida, no solamente en los predios de la medicina y de la ciencia, sino también en otros predios como el deporte y en particular el béisbol. La política no le ha sido esquiva al doctor Martínez porque en su momento también fue senador por el estado Zulia. En aquellos momentos cuando nosotros ilusamente creíamos que merecíamos algo mejor, y miren a lo que llegamos, tratando de conseguir un poquito de lo que perdimos, que quizás nunca más lo recuperemos, pero ese no es el tema que venimos a hablar con el doctor Martínez. El doctor Martínez viene trabajando desde hace muchos años el tema del envejecimiento, y esto tiene varias aristas. Una que me toca directamente es que probablemente, según lo que yo conversé con él allá hace mucho tiempo, las personas pudieran llegar a durar mucho más de lo que ahora se estima como expectativa de vida. Sí. Puede llegar hasta 100 o 120 años. Tanto sufrimiento. Y si no hay una reforma de pensiones y jubilaciones, no se sabe qué trabajador activo podría sostener un régimen de pensiones de personas que dejan de trabajar a los 60 años. Fíjense por dónde la cosa. En Europa y en Japón andan muy preocupados por esto. Pero quien sabe de esta cuestión es Martínez. Aquí está él nos habla del libro, y que quiero que quede constancia que el nombre de este libro nada tiene que ver con su presencia acá hoy, porque nosotros no somos viejos. No somos viejos. Ah. ¿A qué edad se empieza a ser uno viejo? Bueno, hay una clasificación por ahí dada por los elementos que se han... Primero, muchas gracias por la invitación, y a sus oyentes. El tema del envejecimiento lo vamos a tratar en decirte que hay una clasificación, y la clasificación se dice después de la adultez, que la están consiguiendo más o menos hasta los 60 años, hasta los 45, 55 años, viene se llama prevejez, hasta los 60, de 60 a 75, vejez, y después de 80 ya es senescencia, es viejo. O sea que todavía nosotros no somos viejos. Bueno, yo soy viejo ya, porque he pasado la de los 90, y por supuesto, todo depende indudablemente, la longevidad del humano depende de de dónde tiene, dónde vive, qué alimentación tiene, y otra cosa muy importante, la epigenética, la herencia, es un factor importantísimo, casi 30% en el destino del humano. ¿El ejercicio puede aminorar el envejecimiento? El ejercicio es de obligatoriedad, un ejercicio suave de obligatoriedad. Estamos hablando, ahorita se está hablando de el ejercicio que puede ser más o menos un elemento, ya un viejo, no puede ser un ejercicio de estrés. Hay trabajo ya, y nosotros lo mencionamos en el libro, en el cual encontramos unos buenos resultados en las pacientes, en los humanos que hacen el ejercicio suave. 50, podríamos decir 50, 60 o 1 hora y media semanal,
15, 20 minutos diarios. Y el ejercicio ideal, indudablemente, es el caminar plano y sin esfuerzo. Ese es un ejercicio muy bueno, pero es de necesidad, de urgente necesidad. Y por supuesto, ese ejercicio violento que trata de hacer el humano no lo conlleva a ello en la vejez, porque cae en estrés prácticamente, no tiene las condiciones dadas. Porque tenemos que partir que el envejecimiento no pasa de ser sino de tener lesiones orgánicas. Ya que cuando uno llega a la vejez tiene lesiones orgánicas, una compatible y otra no compatible con las dos cosas fundamentales que yo creo de la vejez. La primera, el cerebro, para tener una buena relación con el medio ambiente, con la comunidad, y después la deambulación. La deambulación, poder deambular, poder cumplir esos mecanismos. Con ciertas funciones vitales, ¿no? El mecanismo más importante que lo ha alcanzado el humano, libertad de acción ante el medio que lo rodea, del cual constantemente lo agrede. Tiene que tener libertad de acción ante ese medio, y esa libertad de acción la ha agarrado el humano a través de la evolución, llegando a un concepto que se llama homeostasis, pero sacrificando las constantes del medio interno. Yo tengo que tener siempre la glicemia en niveles normales, la urea en niveles normales. ¿Qué papel juega la insulina en esto? O sea, uno se queda asombrado de la cantidad, de cómo la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública. Bueno, para la ONU ahorita, la obesidad es el problema número uno que hay ahorita en el mundo. Como causa de muerte, inclusive. Sí. ¿Ah? Y por supuesto la obesidad te lleva a diabetes y te lleva a muerte cardiovasculares. Mi mujer sufre de un problema, de una dislipidemia gravísima. Es decir, ella tiene los triglicéridos, a veces le han llegado hasta 5.000, qué sé yo, una cosa increíble. Y he conversado con un médico que es muy amigo suyo, con el doctor Medina, y él ha avanzado, él la ha controlado a través de una estrategia nutricional. Porque él dice que quien abre la célula, la llave que abre la célula es la insulina, ¿no? Es decir, la insulina es la que toca la célula. Y él ha tratado de controlar a partir de ahí, ¿no? Y entonces, por supuesto, ir con él a conversar con él sobre este caso se convierte en una pedagogía, una clase sobre el problema. Entonces, él dice que el problema arranca desde la célula misma y que nosotros tratamos o deberíamos evitar envejecer prematuramente a partir de un ejercicio sano para tener un envejecimiento sano de los músculos esqueléticos, dice él. Correcto. Y en segundo lugar, dice él, una alimentación sana, ejercicio, qué sé yo, porque si no, vamos a envejecer prematuramente, vamos a perder masa muscular. Inclusive él dice que la estamos perdiendo desde los 20 años, perdemos masa muscular. Bueno, indudablemente siempre que estamos calculando eso nosotros en la premenopausia en la mujer, 45, 40, y a los 50 años en el humano. Antes de empezar a perder la masa muscular, que es una de las cosas, uno de los factores presentes en la vejez, se pierde actividad muscular, se pierde dureza muscular, se pierde fuerza muscular, y después entonces cuando viene la pérdida que se acompaña en algunos casos a lo que se llama prácticamente el estatus completamente delgado, o a través de la sustitución de esta masa muscular por tejido graso, que es la gordura Ahora, Francisco, o la caquexia. Francisco introduce un tema interesante porque usted lo trata desde el punto de vista, qué sé yo, médico, pues anatómico, biológico, sí. Qué sé yo. Medina Castro trata a través del problema del metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, es decir, hay diferentes aristas de cómo tratar este problema del envejecimiento. Pero Francisco ha introducido un tema bien interesante, que es el envejecimiento se puede convertir en una categoría, en un constructo social. ¿Por qué? Porque depende del entorno, del contexto sociopolítico, asumir el envejecimiento. Sí. Hace varios años lo asumíamos a los 45 años. Yo veía a mi papá viejo a los 40 años.
Pero yo que tengo 60 no me veo viejo, ¿me entiendes? Entonces es un problema de construcción. La gente antes, cuando era muchacho, a los 30 eran don. Exactamente. Don fulano a los 30 años. Pero indudablemente en la década del siglo pasado, en los años 50, 60, por ahí, hubo grandes avances en la medicina. Y lo más importante fue cuando aparecieron los antibióticos. La aparición después de Fleming de los antibióticos evitó todas las enfermedades infecciosas. Y sobre todo hubo un buen crecimiento a nivel infantil, a nivel tal y llegó ahorita en lo que está por lo medio de la vida ahorita, más o menos unos 75, 80 años por lo medio de la vida. La esperanza de vida de un venezolano, ¿cuánto es ahorita? De un venezolano. Con las condiciones. Hemos perdido años de vida. Hemos perdido, no, primero la alimentación, que es básica. Una alimentación sana, no caer en el fast food, ni en la alimentación de nosotros que tenemos ahorita. Una cantidad llena de grasa. A mí me sorprendió un concepto que utiliza, por ejemplo, el doctor Medina Castro. Dice, aquí lo que pasa es que nuestra alimentación nos lleva a tener cerebros de grano. Es decir, él tiene un término inglés, porque nuestra alimentación está basada en carbohidratos, y en malos carbohidratos. Y grasa. Exacto, y grasa. Grasa, que son porque todos esos alimentos, después Pero yo, aquí con lo de la grasa también debe ser una discusión que se debe adelantar. Porque yo me acuerdo, mi abuela Bernarda y mi abuelo Agapito Fernández duraron, mi abuelo pasó de los 100 años y mi abuela no los alcanzó de casualidad, de 98 por ahí andaba. Y ellos, la alimentación era a base de pescado porque eran margariteños. Y las grasas, por ejemplo, las carnes eran lo que comían los fines de semana. Pero la manteca con la que freían el pescado era de cerdo. Era de cerdo, sí, está bien, pero fíjate bien que la base de la alimentación es el pescado. Eso es muy diferente. El pescado es diferente, el pescado azul, sobre todo el azul, que tiene bastante energía, porque coge la energía. Sí, porque el pescado rojo es malo. Nos ha ido muy mal con el pescado rojo. Y corremos al peligro de convertirnos en pargos. El pargo rosado. Pues bueno, entonces, los tres factores más importantes son eso: la epigenética, la alimentación como base y el medio en que el individuo se rodea. Ahorita se considera como la número uno de la base que se ha alcanzado el humano 122 años, una sola paciente, una francesa, 122 años. Y los estudiosos del envejecimiento han encontrado un grupo de elementos que están ahorita en unos 115 años, pero son muy pocos. ¿Y entonces? Ahora, estamos hablando de la parte media de 80, 85 años. 80. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Llega lo más. Ahora, doctor, hay una parte interesante en esto. Es decir, la gente cuida mucho la parte física, ¿no? Sí. Ahora, ¿y cómo se puede cuidar la parte mental? Porque está bien, usted puede llegar a 80 o 90 años, pero con poca capacidad de discernimiento, porque resulta que o a usted le dejan de interesarle las cosas, o ya esas cosas no son, digamos, prioritarias. Y bueno, efectivamente ya no se lee, se está ahí, es decir, comienza un proceso de ser una suerte de vegetal. ¿Cómo hacer para que la gente, a pesar de la edad, pueda seguir pensando? Bueno, pues tiene la materia, tiene el material para pensar, porque si esa persona tiene una buena alimentación y tiene un buen desarrollo y lectura y conocimiento, las sustancias celulares a nivel del cerebro, tanto la masa gris como la masa blanca, reciben beneficios. Ya se ha demostrado que los omega 3 y el resveratrol son elementos indispensables en el desarrollo de las funciones de las masas cerebrales y principales. Y ahí tienes tú que son elementos, un
una pitoalexina, como es el resveratrol prácticamente del vino, y el otro que venía del mar prácticamente en el salmón, pero las peticiones son tan grandes y ahorita los trabajos han llegado a que sean producidos ya por los vegetales y las algas los están produciendo. Este es un trabajo grandísimo en las culturas, en las estructuras que se están haciendo a nivel del campo para producir algas. Doctor, si a usted no le parece una falta de respeto o una imprudencia de mi parte, usted sería para nuestros televidentes, nuestros oyentes, ¿cómo llegó usted a la edad que tiene? Porque lo suyo es admirable. Cuando la gente va a sus consultorios, lo ve trabajando como siempre, e incluso a usted todavía hace operaciones, sí. y su fama, por decir un nombre, darle un nombre, trasciende las fronteras del país, porque la gente, yo recuerdo que alguien estaba en estos días en un poblado de Atlanta, de Georgia, y entonces cuando veían problemas de eso para concebir y tal, y le dije, ¿ustedes, de dónde son ustedes? Y de Venezuela. Y ustedes tenían este problema para la concepción, lo tenían, es ahora que lo descubrieron. Y entonces le dijeron, no, es que ahora porque tenemos la posibilidad de pagar un médico, usted, no sé, si usted no conoce al doctor Martínez en Venezuela, no lo conocen. ¿De dónde son ustedes? De Cabima. Entonces yo le dije, bueno, en Cabima nada más que conocen a Neguito Borja. Pero de verdad, ¿cómo llegó usted a tener, yo lo sé, pero cuéntele usted? Bueno, yo indudablemente desde hace 30 años más o menos vengo leyendo y trabajando sobre esta parte del envejecimiento, y he trabajado y visto los trabajos de Harman, que decía en el año 59 que el envejecíamos por daños, el envejecimiento normal, por daños orgánicos a todos los niveles celulares que hacían los radicales libres. Esos radicales libres no son sino la liberación de la energía que nosotros recibimos para vivir, que es una energía solar. Nosotros vivimos de la energía solar que a través de las acciones que tiene a nivel de las plantas, en la clorofila de la planta, se transforma en energía, que la vamos a describir como un hidrogenión, como una H. Pero esa energía va a unos motores muy importantes que se llama la mitocondria, que es una parte celular que la transforma en el componente energético que se llama adenosina trifosfato, que es la que hace todos los mecanismos de energía que necesitamos para vivir. Pero no hay que olvidarse que si no se tiene en el equipo completamente preparado, porque así como somos agredidos por la energía y por el medio ambiente, nosotros tenemos unos mecanismos completos de defensa. Yo estoy preocupado por eso. Y esos mecanismos completos de defensa están reformados por los antioxidantes, por la dieta esa, como tú dices, sana, agradable que dijiste, y por, más que todo, tener una buena epigenética. Porque, pues, fíjate bien, en el momento en que naces tú, ya de tu abuelo, de tu papá o de tu mamá, ya los factores epigenéticos que te van a dar un 30%, quitarte los mecanismos establecidos en el genoma que tú traes. En el caso tuyo, Ricarda, Bernarda, Agapito, tiene una carga genética importante para vivir por lo menos unos 90 años. Sí, pero el problema no es llegar a los 90 años, el problema es llegar sano a los 90 años. Bueno, con calidad de vida. Calidad de vida. Por ejemplo, yo soy sedentario, y usted ha dicho que el sedentarismo no activa las mitocondrias. No, el sedentarismo es que tú necesitas la energía que se consume, gastarla, y prácticamente donde se gasta más cantidad de energía es en la locomoción, en el músculo. ¿Por qué? Porque la energía al llegar al medio es gastada con ayuda de la insulina. Como tú tienes un buen comportamiento insulínico a nivel del músculo, entonces ahí es donde se gasta más energía y vives más tranquilo. Por eso es que digo que el ejercicio es de obligatorio.
Porque yo por ejemplo, yo tengo un amigo que bueno, ya él estuvo por aquí hace rato. Él va a paseo a la vereda del lago. Entonces él viene y él camina a una velocidad bastante interesante. Y él termina su ejercicio, da la vuelta, y entonces por allí cerca hay una venta de pastelitos pequeños y yo. Chico. ¿Estás hablando de Manuel? No, de Manuel no. Manuel nunca ha caminado en su vida. El amigo que estuvo acá hace poco. Y entonces él llega y le dice, pide el batido. Cuando le piden el batido es una cosa que llaman Cerelac, con mucha leche. Leche completa. Y ahora le cuesta como 15.000 bolívares el batido porque no se consigue la leche ni el Cerelac. Entonces le dice, pasame los pastelitos, y le pasan los pastelitos. Ahora dame 2 yoyos y me dio 2 mandocas para llevar, para terminar la caminata, hasta el carro se va comiendo 2 mandocas. Entonces él siempre está gordito. Bueno, indudablemente por lo que te dije, por el exceso de calorías. Fíjate bien, hay una cosa muy importante en el humano, las etapas que debe estar planteando. La energía que necesitamos nosotros desde el momento de que nos estamos formando en el vientre de la madre, en la niñez, ¿comprende? En la niñez media, en la juventud, y tiene que ser una energía que es bastante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mecanismo de crecimiento, y otro mecanismo muy importante que tenemos es que tenemos que llegar al último o al más importante de los mecanismos de la vida, que es la reproducción. Doctor, que es la reproducción, porque sin reproducción, seres vivientes, no existen los seres vivientes. Sin reproducción no existen los seres vivientes, porque somos una máquina de recibir energía, producir calor, pero tenemos que reproducirnos, como lo decía Fernández Morán. Esa es la definición más perfecta que nosotros conocemos, eso. Nos decía eso. Y si tú no te reproduces, no eres ser viviente, y necesitas energía por eso. Y se creía, indudablemente, que lo básico de la energía del humano era cumplir esas funciones, y que después después que el humano cumplía, o el animal, el ser viviente, vamos a hablar del ser viviente, cumplía las funciones reproductivas, empezaba a envejecer. Y ese envejecimiento se calculaba entonces en el humano a los 30 años. Pero ayer estaba leyendo... Porque las funciones reproductivas ideales en una mujer, pongamos, son 18 a 28 años, y en el hombre hasta de 20, 25, 30, hasta los 40 años. Pero después esas funciones se acaban. Ayer estaba la de reproducción. Pero lo otro no. Bueno, pero está bien por eso, pues la actividad sexual puede seguir. Claro. Y puede seguir ahora. Si tú, terminado esos mecanismos, se ha demostrado que no es realidad. Ok, no, la mantis sagrada, pongamos, y la abeja macho muere en el momento que se reproduce. Pero los trabajos de Owen Jones y de Calvin Patrick demostraron que hay animales que entre más viejos mejor. El cocodrilo se sigue reproduciendo toda la vida, y el maguey. Ahora, doctor, los japoneses y los españoles que vienen a ese estudio consideran que la etapa de la vejez hay que ir subiendo un poco más, que ya... No, por supuesto. Sí, que ya, por ejemplo, una persona, ellos decían que entre los 60 y los 79 años todavía es posible considerar una etapa de prevejez. Bueno, por eso, estamos hablando, cuando estamos llevando el humano hasta los 60 años, es decir, estás en prevejez ahorita, pero que fíjate bien, si llevamos y traspolamos eso, también en la etapa de las enfermedades infecciosas, ya allí, en esa edad, se metían una gran cantidad de que se llaman enfermedades propias de la vejez. El Alzheimer, eso es lo que hay que evitar. El Alzheimer, ahora el ACV, ¿cómo se llama? El ACV, el Alzheimer, la diabetes, son enfermedades de viejos. Son enfermedades que hay que evitarlas, se pueden evitar. Y nosotros, por eso es que escribimos este libro. Y nosotros tenemos los medios ahorita, y la idea es instruir a los médicos para decirles, doctor, ¿y qué tanto puede vivir viejo? No vas a dejar de morir. Hay una cosa que siempre me ha preocupado a mí a propósito de envejecer, es el dolor, que es otro problema grave, porque envejecer con dolor es muy feo. O envejecer sin calidad de vida es peor, o estar en una cama con
con un aparato con mecanismo de oxígeno o andar caminando en una muleta. Es demasiado. Una cosa. Esto no es vida. Sí, Esto no es vida. Tengo una experiencia reciente. Estamos hablando. Ahora, doctor, una pregunta porque... Entonces, lo que quería hablar es lo siguiente. Inmediatamente que se llega a la prevejez, nosotros estamos diciendo 45 o 50 años premenopausia en la mujer. Y en el humano, los 50, ya hay que bajar el ingreso calórico. Porque ya te ha demostrado que con la restricción calórica, que es bajar un 15 a 20% de los ingresos de energía, de los ingresos de alimentación, en trabajo excelente en gusano, en mosca, en rata, en mono, en todo, y hasta en el mismo humano, mejoran todas esas cosas. De manera bajando la ingesta calórica. La ingesta calórica, que es la restricción calórica, que es la base. ¿Y cómo se puede lograr eso en una sociedad donde hay toda una tendencia marcada a aumentar los niveles de consumo? Perdón, ese es el problema que ha llegado el fast food, que ha llegado lo que es, ¿cómo se llama? La comida rápida, pues. La comida chatarra. La comida chatarra, que tienen un poder económico. Le han puesto a las comidas dos cosas muy importantes: sabor, ¿comprende? Pero todas están constituidas por grasas saturadas, por nada. Ahora, doctor, todo lo malo es sabroso. Doctor, ¿y qué papel juega el alcohol en todo esto? El alcohol moderado, bueno, pero... ¿Qué llama usted una ingesta moderada de alcohol? Bueno, yo diría una ingesta moderada. Al alcohólico es una cosa, una ingesta moderada... Sí, pero fíjese lo siguiente, entendiendo también lo siguiente, que no todo, que la capacidad de recibir, digamos, de procesar los alcoholes no es una cosa, un estándar, sino cada quien tiene sus propios mecanismos. Sí, bueno. Como ser humano, ¿no? Bueno, depende primero también, depende también del alcohol, de la vejez del alcohol, el daño de... ¿En la vejez se debe tomar alcohol? Bueno, sí, pero yo diría una forma organizada, relativa. Relativamente, pues pequeña cantidad de alcohol, pues el alcohol también es adictivo. Es adictivo. Pero me refiero a lo siguiente, sí, pero claro, es dañino. Es dañino el alcohol. Es dañino el alcohol, exacto, a eso quería llegar. Es dañino entonces el alcohol en cualquier circunstancia, en cualquier edad de la vida, pero mucho más dañino cuando se tiene edad, porque por ejemplo, cuando un tipo tiene 18 o 20 años, toma alcohol bastante, y entonces lo más seguro es que como pierde, digamos, mucha agua por la cuestión de la deshidratación, comienza a dar unos movimientos raros, ¿no? Cuando ya uno tiene los músculos perdidos por razón de la vejez, y los músculos ya no responden como antes, y además pierde el agua. Uno se arrastra. ¿Cómo hace? Unos tragos, ya el movimiento tiene que ser. Entonces hay que tener cuidado con caerse, porque no es verdad. Y cuando llega a la sarcopenia, que es el último estado, es completamente ausencia muscular. Yo un día venía de caminar, y entonces, bueno, me puse a pensar en qué cosas, ¿no? Iba en la calle y me caí y me dio un golpe terrible, ¿no? Tuve que ir a la emergencia de un hospital. Un médico amigo no consiguió mejor explicación para la caída, que fue tropecé porque no vi bien la cosa. Y entonces él dijo, eso es propio de la vejez. Pero yo venía de caminar, ¿de acuerdo? Y me caí, todavía aún me duele. Es decir, y entonces los adultos mayores, como nos gusta decirles, tienen que caminar con más cuidado o tienen que caminar rápido, porque yo un día iba a la facultad y entonces iba caminando despacio, porque yo solamente cuando pienso, camino despacio. Cuando usted me ve rápido, no estoy pensando. Entonces me dijo una profesora, Francisco, parecéis un viejo, ya te parecéis a Gastón Parra, en aquel momento. Y entonces yo, desde ese día no he vuelto a caminar despacio. Traté de pensar caminando rápido, porque caminar lento es propio de la vejez. Por supuesto. Pero es una cuestión cerebral. No, de orgánica completa, el músculo, no es cerebral, el músculo. Que tú le pones estas son las condiciones musculares que tienes. Has perdido un tanto por ciento de masa muscular. Después no tienes actividad. Después el cerebro. Fíjese, doctor, vamos una última. No, pero es que él se va a quedar con nosotros. Ah, bueno, perfecto.
Vamos a una pausa, regresamos con el doctor Martínez, pero vamos a aprovechar ya la presentación del libro y vamos a hablar un poquito de lo otro. De la masa muscular, pero la de los bombarderos del Bronx. Vamos a una pausa. Amigos, acaba de llegar al estudio León Zarco, escritor. Yo lo digo que él es un escritor. Él es economista de profesión y ha hecho de la política, pero realmente es un escritor y escribe muy bien sus libros y sus cosas. Siempre anda preocupado haciendo los libros de él y tratando de hacer los libros de los demás, porque es un excelente difusor, un gran amigo de sus tiempos estudiantiles y yo lo aprecio mucho a León. Pero aquí me trae León una invitación para ir a presentar el libro del doctor Martínez. Yo leí el prólogo del libro, lo escribió Rafito Molina, poeta, compositor gaitero y una gran persona. Rafito Molina Vilches va a presentar el libro en compañía del doctor Palencia, rector del uso. Esto va a ser en el Colegio Médico el próximo 20 de octubre a las 4:35 de la tarde, una hora para que nosotros los que no somos tan jóvenes podamos ir y quedarnos hasta más tarde. Es arrancar temprano. ¿Va a hacer la presentación al doctor Palencia? El doctor Palencia. Que ha ido envejeciendo en el rectorado. Sí, que yo creo que el doctor Palencia puede llegar a los 90 años en el rectorado. Sí. Bueno, ¿y por qué envejecemos? ¿Qué podemos hacer para llegar a la vejez? Por supuesto, con calidad de vida. Este es un libro presentado, elaborado por Editorial Atacama, y ellos están invitando a este 20 de octubre a las 4:30. Yo voy a estar allí, acompañando al doctor Martínez y acompañando a todos los que van a estar allí, porque si el prólogo y si la intervención de Rafito es tan bueno como el prólogo, entonces uno no se lo puede perder. Yo también le invito a usted a que vaya al Colegio Médico el 20 de octubre a las 4:35 de la tarde en la avenida Guajira. 4:35 de la tarde, por las 4:35 de la tarde, bueno, 4:30. 4:30, pues empezar más. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí, sí, allí vamos a estar con el doctor Martínez. Pero bueno, ya hablamos de la vejez. Porque es que hay una cosa muy importante, ¿no? Se necesita que haya un conocimiento real de lo que nosotros queremos, de lo que el libro tiene. Ya. El libro tiene más que todo para médicos, porque el médico es el que tiene que tomar. Para especialistas. El médico tiene que tomar dos medidas. Primero, evitar las enfermedades que están de mano con la vejez. De eso le quería hablar, porque fíjese el problema que hay con el Alzheimer, ¿no? La gente dice hay que hacer ejercicios cerebrales para evitar un Alzheimer prematuro. Pero miren las grandes figuras de la literatura. Dicen que García Márquez, murió con Alzheimer. No murió de Alzheimer, pero murió con Alzheimer. Que tenía una memoria prodigiosa, porque para escribir 100 años de soledad, o poner en tiempos del cólera, o el coral no tiene quien la escriba, se requieren tener una memoria prodigiosa. Bueno, a pesar del ejercicio que pudo haber hecho, padeció Alzheimer. Y grandes figuras de la literatura han padecido Alzheimer. Dice que no es un problema de ejercicio cerebral, sino que es un problema... Y el Parkinson. Y el Parkinson también. Todo eso es evitable. ¿Todo eso es evitable? Sí, se puede evitar. Evitar el daño, como dijera yo, el daño que va a realizarse sobre las neuronas, que lo va a realizar en una placa, las placas amiloideas. Las placas de amiloides se pueden evitar su formación. Ahora, doctor. Y además, no olvidando siempre que detrás de eso existe la epigenética, que ya está demostrado, 30% llevamos nosotros de epigenética en mecanismo de vejez. O sea, si papá era diabético, como él fue diabético, pero nosotros no fuimos ninguno diabético. Pero sin embargo tengo una nana que se casó con un señor diabético y tiene 3 hijos diabéticos, 4 hijos diabéticos, por la epigenética, porque hay que estar. El médico tiene que tomar la medida. Ahora, doctor, yo conseguí a alguien que, a propósito del libro, me dijo, oye, el Nero Martínez, porque así lo conocen en Maracaibo, hace 40 años era frecuente verlo en las calles de Maracaibo corriendo. Era una figura de Maracaibo corriendo. Corría. Y le dije, sí, ahora no lo ves en Maracaibo, pero debe tener en su casa una caminadora. Sí, la tengo. Tiene una caminadora. Y entonces me dice, Francisco, los que no caminamos,
¿podemos comenzar a caminar a los 65, 67 años que tiene ese señor? Sí, puede. Ya puede comenzar a caminar, no importa. Suave, ya dijimos nosotros que el mejor ejercicio que se puede hacer en esa edad es caminar plano, suave, y ya, no volverse loco. Ya, claro. No volverse loco. Ya no es que está demostrado. Decía Pedro Pensini que si él hubiese vuelto a escribir un libro, no hubiese escrito correr para vivir, sino caminar para vivir. Caminar para vivir. Caminar es vivir. Trotar es morir. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, así que una infidencia que voy a cometer aquí. Mi padre vivió 88 años. Murió de un cáncer de piel, producto de sus labores en la petrolera. Pero mi papá, yo no recuerdo que haya hecho un ejercicio nunca en su vida. Nunca. Y casi estoy seguro, la alimentación, por supuesto, seguramente no balanceada, pero era una buena alimentación. Y mi papá, yo la última vez que lo vi, casualmente estaba en compañía del doctor Martínez, él tendría ya como 82 años, lo vi tomándose sus guayacolitas, pero ¿saben qué pasa? Nunca manejó, nunca tuvo carro, nunca compró un carro. Caminaba. Todo lo hacía caminando. Ya está. Bueno, eso es muy importante. Él nunca compró un carro. Obvio, usaba los vehículos para moverse, pero él nunca tuvo un carro. O sea, y esta sociedad nuestra se acostumbró a los vehículos y andar, y dicen algunos que el ser humano debe caminar a una velocidad determinada, pero que cuando uno va en un automóvil a 80, 90, 100 kilómetros por hora, el cerebro funciona de manera distinta. Pues, exacto, y transpórtate tú a la niñez tuya. ¿Qué hacías tú? Volantín, trompo, y ahora no, y le tiraba. Ahora que es el muchacho de la computadora. Así es. Mira, dice aquí, nos escribe: doctor, buenos días. ¿Cómo hago para recuperar la masa muscular? Esto es difícil. Es difícil. Es difícil. Usa camisa manga larga. Es difícil recuperar la masa muscular, pero sí puede, lo más importante, activar los mecanismos de las que tiene, ¿no? Porque ya cuando se pierde, la masa muscular se pierde, es muy difícil volver a hacer. Sin embargo, se están haciendo unos mecanismos ahorita grandísimos y unos estudios sobre células madre que puede ser que... Bueno, pero un vinito, un whiskycito, una cervecita en la tardecita antes de dormir no le cae mal a nadie. Bueno, es verdad. Pero no se puede promover ese tipo de hábitos en nuestros oyentes. Bueno, dejemos aquí un poquito esto. Yo no puedo dejar ir a este hombre, no puedo, es posible que lo haga. Primero porque nos une un gran fanatismo a los tres por los Yankees de Nueva York, y entonces dejemos acá, al final volvemos a presentar el libro y tal. ¿Qué está pasando en la serie divisional en la Liga Americana con los Yankees y los Astros? Los Astros un gran equipo, sin duda. ¿Y los Yankees qué son? Bueno, no, yo creo que los Yankees tienen fallas. Lo único que tienen indudablemente que tienen 4 o 5 muchachos con una juventud y te digo con una masa muscular, una juventud y una caramba que son fenómenos. Tú ves el catcher, la primera base esa, que fíjate bien, un muchacho que estuvo lesionado y que prácticamente le dieron váyase, ya no, usted no, al año que viene yo, concho, por favor, déjenme jugar, que quiero jugar el verde. La segunda base que bueno, este hombre, pongamos, el Gregorio, hay que ver lo que significa haber sustituido a Jeter. Jeter era neoyorquino, y una vez pasé por Nueva York, y cuando pasaba por Nueva York, en la isla del aceite que hay pleno Broadway, veía una foto de Jeter de más de que 50, 80 metros en el techo de un edificio, ya. Haberlo sustituido y haberlo nombrado. ¿Por qué? Porque un mecanismo, un hombre con unas condiciones grandísimas. Pero en la tercera hay falla.
Ahí falla la tercera, no tiene. Ahí falla. Pero Fischer lo ha hecho bien, ¿no? Ah, Frazier. Frazier lo ha hecho bien. Frazier lo hizo muy bien. Y ayer batió bien el muerto ese que tienen. Pero ellos tienen, fíjate bien, el primer base es el Yuji. ¿Qué pasa con ese muchacho? Mi hermano, hay una serie de cosas muy importantes. Ese muchacho es un fenómeno. Pero sin embargo, todavía tienen que enseñarlo a batear. Batear la curva, ¿no? A batear la curva. Tiene un fenómeno como Aufil. Como Aufil es un fenómeno muy un buen brazo, corre bien. Pero tienen que enseñarlo, ¿verdad? Y segundo, no te olvides que aunque tú no lo creas, esa publicidad que le han hecho a ese muchacho en Estados Unidos, la publicidad te llena, te satisface y los halagos a veces tal, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, vamos a ver qué hacen con ese muchacho, pero eso me recuerda a mí. Usted que vio jugar a Mantle, ¿usted vio jugar a Di Maggio? A Di Maggio también. Y yo vi jugar a Mantle y me recuerdo cuando lo que pasaba con Mantle. Cuando empezó a poncharse, como se está pensando, lo empezaron las críticas. Y entonces decía el Casey Stenger, que era el manager. Y le digo a los reporteros, yo lo que quiero es que se ponche. Yo lo que quiero es que se ponche. Que es lo que va a aprender a batear. De manera que ahora de pronto tiene un fenómeno como era el centrofield. Lo cogió la prevé, lo que pudimos decir prevé en deporte, ya no es el mismo. Y Garner, no, sí, pero todo eso, lo más importante de los Yankees es que todos esos casos los tienen resueltos, tienen esa y le voy a contar lo siguiente. Y como tú dices, que me dice lo siguiente, para mí, el picheo abridor ha mejorado. Y segundo, pero usted cree que los Yankees puedan ganar. Resucitó Sabathia. Sí. Usted, ya viejo, ese la duda sigue siendo Betances. En la PVG. Ese autor del que era en la PVG. ¿Y quién no tenía en la PVG? El alcohol y la droga. Sí. Pero un fenómeno. Ahora tira ya 5 innings y ya está. Ahora, porque no hay cosa que haga más daño. Ahora, doctor, usted como fanático que la droga. Usted como fanático y analista del béisbol, ¿usted ve a los Yankees en la Serie Mundial con los Dodgers? Bueno, yo todavía... Pero no me conteste como fanático, contésteme como analista y comentarista de béisbol. Los veo. ¿Los ve usted en la Serie Mundial? En la Serie Mundial con los Dodgers. Bueno, yo quiero que vaya. Pero no es lo que usted quiere. Quiero que vaya. Ahora, no te olvides que esos muchachos tienen ahorita, para mí, no es joda, despertaron, tienen juventud y la juventud. Y con la juventud, como digo... ¿Usted añora la juventud, doctor? Como digo en el libro, lo digo yo. ¿Usted añora su juventud? ¿Cómo? Por supuesto. Y he discutido ciertas cosas con León Zarco. Yo creo que eso que dice, pongamos, nuestro amigo creen, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Ah? Eso es importante. ¿Qué añora más qué es lo que añora más de la juventud? ¿Ya? ¿Qué es lo que más añora de sus años mozos? De mis años mozos. Sí, ¿qué es lo que más añora? ¿Qué es lo que más nostalgia le produce? Bueno, no te olvides, otra cosa que no te olvides. La movilidad que tenía, el espíritu que me llevaba. Indudablemente uno se concentra después en el cerebro para ya decaer, pero cuando la juventud es una cosa muy bella. Eso es verdad. Sí. Es una cosa muy bella, todos lo añoramos por eso. Y no habrá... Y una juventud muy importante la que nos llevaron nosotros a subir una montaña que teníamos enfrente, que como decíamos una vez, esa montaña está llena de espinas, todo, y el viento me dice, Burlón, ¿dónde va? Yo voy para arriba, voy a subir la montaña. Si usted, buscando cultura y teniendo unos maestros como los que tuve yo, buscando cultura, formándome como profesional, yo quiero subir más, y después me apliqué el concepto de que lo que yo tengo no es potestativo de nadie, el conocimiento, hay que expresarlo, hay que llevarme ese conocimiento. Y me metí en una universidad en la cual serví durante 52 años, cuando era la Universidad del Sur,
aquella universidad tan brillante, entre las 80 universidades del mundo. Las universidades ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó de tener grandes pensadores, grandes médicos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí tienen que entrar en la política. Bueno, como no vamos a poder entrar en la política porque se nos hay que Ahora hacer- con respecto a los Yankees, quiero que ganen los Yankees. Sí, pero- yo también, pero todavía estoy... Está dudoso. Seguramente mañana... Yo tengo tres dudas con respecto a que pasemos a la final, que es Verlander, Keusel y Altuve. Verlander. Y Mira, Altuve. y Altuve. Yo mañana va a estar con nosotros, acá en el programa, José Joaquín Villamil Páez, un conocedor del béisbol Pero que es fanático de los Cardenales de San Luis, que y están es, fuera. y es fanático de los Cardenales de San Luis, pero mañana va a estar con nosotros y vamos a hablar del béisbol venezolano y también de la Serie Mundial y de las series divisionales. Doctor Martínez, ¿usted votó el domingo? Sí, por supuesto. Yo sé por quién votó, pero no lo tiene que decir acá, porque el Sí. voto es secreto, pero los atencionistas lo pueden hacer público. Y indudablemente también te pregunté, te llamé a ver si los resultados que estaba recibiendo de unos encuestadores En el Zulia. en el Zulia, que son maravillosos, como Villa. Me decían ellos unos datos de que, bueno, ya esto, a las 4 de la tarde te llamé a las 5 y tal. Sí. Tú me dijiste los datos. Sí, ya en el Zulia la pegamos, pero cuando yo preguntaba a nivel nacional, como Nadie- cosa, nadie- nadie te nadie me respondía. daba un dato. A lo más que llegaron a las 2:30 de la tarde fue a decirme, en Miranda gana Ucariz con 5%, pero tú sabes que eso, 5% es nada. Y yo me preocupé mucho porque en Carabobo, en Lara, en Los Andes, en Centro Occidente, en Oriente me decía, mira, Alfredo Díaz gana en Nueva Esparta, a Barreto Sira está ganando en Anzoátegui, Andrés Velázquez está ganando en Bolívar, que por cierto ya el CNE proclamó a Justo Noguera. ¿Lo proclamó? Lo proclamó, sí, el gobernador según el CNE. ¿No proclamó a...? No proclamaron a Velázquez. Acabo de recibir acá. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo por hoy y la pasamos divinamente con el doctor José Trinidad Martínez. El día 20 estaremos en el Colegio Médico a las 4:35 de la tarde, donde va a presentarse el libro. Lo va a hacer Rafael Molina Vilches, un extraordinario médico, poeta, compositor y un gran amigo. Y además de eso, bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de conversar algunos que somos de la primera edad, otros que son de la segunda y muchos de la tercera y la cuarta, pero no república. Amigos, nos vamos a los 94.7 en unos instantes para que Arenas por fin hoy les cuente por qué fue que el granito de arroz Se casó con la aguja. se casó con la aguja. Mario, llévatelo.